Otto Skorzeny, el soldado favorito de Hitler. Porque ustedes lo eligieron. Hoy vamos a continuar con la historia de uno de los mejores comandos especiales de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En lo personal, el aspecto de este hombre me resulta aterrador. No quisiera encontrármelo de frente y menos con un uniforme de la SS. Creo que ahí mismo dejo el calzoncillo como un filtro de café usado. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Desde rescatar a Mussolini para Hitler hasta convertirse en asesino a sueldo del Mossad, la vida de Otto Skorzeny estuvo llena de giros y eso es lo que vamos a conocer hoy. El teniente coronel Otto Skorzeny fue un militar extraordinario que se especializó en la guerra de guerrillas y enredadas estilo comando durante la Segunda Guerra Mundial. Organizó numerosas operaciones con diversos grados de éxito que involucraron el rescate, el secuestro, el asesinato o la defensa de numerosos líderes en tiempos de guerra en Europa. Como resultado, se convirtió en el comando favorito de Hitler y los aliados lo apodaron el hombre más peligroso de Europa. Skorzeny ciertamente se veía bien. Era una figura imponente, de 1,92 m, con una profunda cicatriz en su mejilla izquierda de un duelo de esgrima. Aunque leal a Hitler y un acérrimo nazi austriaco, Skorzeny finalmente se volvería contra sus antiguos compatriotas y se convertiría en un asesino a sueldo de Israel al final de la guerra. Skorzeny nació en 1908 en una familia austriaca de clase media. Se convirtió en nazi al unirse a la rama austriaca en 1931. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el 39, la carrera militar de Skorzeny tuvo un comienzo accidentado cuando su solicitud para unirse a la Luftwaffe fue denegada. Le dijeron que era demasiado alto y demasiado viejo a la edad de 31 años. En cambio, se unió a la SS y se convirtió en oficial cadete en el Leibstandarte, el regimiento de guardaespaldas de Hitler. De 1940 al 42, luchó en el campo de batalla en Holanda, Francia y el Frente Oriental. Pero en diciembre de 1942, Skorzeny casi pierde la vida en el Frente Oriental después de que una metralla lo golpeara en la cabeza. Siguió luchando hasta que sus heridas lo incapacitaron y fue hospitalizado. Por su valentía, recibió su primera Cruz de Hierro. Mientras se recuperaba en Berlín, se interesó por las operaciones de comando leyendo todo lo que pudo sobre la guerra no convencional y las tácticas de guerrilla. Pronto formuló sus propias ideas que llamaron la atención del SS Brigade Führer Walter Schallenberg, jefe de la SD o el Servicio de Inteligencia Exterior de la SS. Schallenberg nombró a Skorzeny a la cabeza de la recién formada Waffen-Sonderverband. Ahora, con un equipo de comandos, pudo probar sus ideas de guerra no convencional. Su primera misión, la Operación François, no salió como lo planeado. Pero la siguiente sería su mayor éxito. En julio de 1943, el gobierno italiano derrocó a Benito Mussolini. Indignado, Hitler juró rescatarlo e inició la Operación Aige. Reunió una alineación de los mejores operativos de Alemania que incluía a Skorzeny. Nunca se habían conocido antes, pero pronto se hizo evidente que Skorzeny era el mejor hombre para el trabajo. En el video anterior les conté todo sobre la Operación Aige, así que si no lo has visto, te lo dejo al final de este video. Lo que es importante saber es que el audaz plan de Skorzeny había dado sus frutos. El Führer, encantado con Skorzeny, le otorgó la Cruz de Caballero. El plan incluso impresionó a Winston Churchill y así comenzaría la leyenda de Skorzeny. Unos meses después, Hitler requirió a Skorzeny para llevar a cabo una misión que, al menos en la planificación, era aún más audaz. Esta vez, Hitler planeó matar a sus principales enemigos en un solo lugar, llamada Operación Salto de Longitud. Skorzeny y sus comandos debían infiltrarse en la conferencia de Teherán y asesinar a los tres grandes: Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. Según los soviéticos, su propio agente legendario Nikolai Kuznetsov se infiltró en la Wehrmacht en Ucrania, donde se enteró de todos los detalles sobre el salto de longitud después de engañar a un mayor de la SS con alcohol. Con este conocimiento,
los soviéticos permitieron que se desarrollara la primera fase de la operación alemana. Un equipo de operadores de radio alemanes se había adelantado a Teherán para prepararse para la llegada de los comandos alemanes. Allí, espías soviéticos interceptaron mensajes enviados por los alemanes que indicaban que Skorzeny y sus hombres se lanzarían en paracaídas sobre Irán unas semanas antes de que comenzara la conferencia. Los soviéticos, ahora con pruebas irrefutables del asesinato planeado, arrestaron a los alemanes y así frustraron el plan. Skorzeny y su equipo nunca llegarían a cumplir con su misión, pero de haber sido un éxito, hubiera sido algo más que impresionante. Los historiadores han debatido si existió esta operación, alegando que era solo propaganda soviética. Los soviéticos afirman que fue real, y los soviéticos de alto rango involucrados en ese momento han escrito libros al respecto. El siguiente éxito de Skorzeny no fue estrictamente una operación, sino una respuesta a una amenaza al liderazgo nazi. En sus memorias, afirmó que jugó un papel integral en la restauración del orden en Berlín y en el esfuerzo de guerra después del intento de asesinato de Hitler el 20 de julio de 1944. Los conspiradores habían modificado la palabra clave Wehrmacht-Valkyrie, que normalmente se usa para reprimir una revuelta. Mientras que el mayor Otto Remmer encabezó un ataque contra los conspiradores, Skorzeny entró en la base de operaciones de los mismos y anuló la orden Valkyrie. Luego, restauró las comunicaciones con el cuartel general del Führer, evitando así una posible guerra civil entre tropas alemanas. Skorzeny se hizo cargo de la administración de la Wehrmacht hasta que volvió a la normalidad. Hitler ahora sabía que podía confiar completamente en Skorzeny, y en octubre de 1944 lo envió a secuestrar al hijo del líder húngaro, el almirante Horthy. La exitosa misión mantuvo a Hungría del lado de Alemania e involucrada en la guerra. Sin embargo, la misión más infame de Skorzeny fue la Operación Griffin, que fue parte del último intento de Hitler de darle vuelta a los aliados. Su objetivo clave requería la captura de puentes clave sobre el río Mosa durante la batalla de las Ardenas. Skorzeny ideó una operación de caballo de Troya que requería que sus hombres fueran detrás de las líneas enemigas en las Ardenas, vestidos como soldados estadounidenses, y causaran el máximo pánico y confusión. Pero hubo grandes obstáculos. Solo un puñado de hombres hablaba un inglés adecuado y había una falta de uniformes y equipos estadounidenses apropiados, lo que hacía falta que la farsa fuera arriesgada en el mejor de los casos. Aún así, el 16 de diciembre de 1944 la Operación Griffin se puso en marcha. Los hombres de Skorzeny cortaron los cables de comunicación, emitieron órdenes falsas y dieron vuelta a las señales de tráfico. La paranoia se instaló entre las fuerzas estadounidenses cuando se difundió la noticia de los impostores alemanes. Algunos estadounidenses se dispararon entre sí y pronto los soldados se interrogaron sobre la cultura popular estadounidense para expulsar a los agentes alemanes. Muchos soldados estadounidenses e incluso generales aliados fueron detenidos en puestos de control por responder preguntas incorrectas. Por ejemplo, el mariscal de campo Bernard Montgomery se negó a mostrar su identificación y le dispararon a los neumáticos de su coche. Luego, lo arrastraron a un granero y lo inmovilizaron hasta que pudo confirmar su identidad. Pero la mayor confusión y el golpe maestro de la operación provino del propio Skorzeny cuando dejó correr un rumor salvaje dentro de sus propias filas de que el objetivo real era el general Eisenhower, que todavía estaba en París. Convencidos de la misión real, 2 jeeps llenos de agentes alemanes confirmaron el plan de asesinato para matar a Eisenhower cuando fueron interrogados por estadounidenses. De vuelta en París, Eisenhower pasó un tiempo bajo custodia protectora mientras su doble hacía sus rondas diarias. Al final, la incapacidad de los impostores para imitar correctamente a los americanos y el protocolo del ejército de los Estados Unidos demostró que no lo estaban haciendo. Muchos fueron fusilados como espías por hacerse pasar por el bando contrario. Al final de la guerra, Skorzeny había recibido hojas de roble para su cruz de hierro, el mayor honor otorgado. Sin embargo, su directiva de que sus hombres usaran uniformes estadounidenses lo metió en problemas en 1947 en los juicios de los crímenes de guerra de los aliados en Dachau. Afortunadamente para él,
escapó de la ejecución cuando los operativos de la SOE británica confirmaron que también vestían uniformes alemanes durante la guerra. Se avecinaban otros cargos, y Skorzeny también los esquivó cuando los exhombres de la SS vestidos con uniformes de policía militar estadounidense lo ayudaron a escapar. Más tarde, afirmó que la OSS o el antepasado de la CIA lo habían ayudado a escapar a cambio de sus servicios. En 1950 se trasladó a España, donde los refugiados nazis recibieron asilo. Según todas las apariencias, su nueva vida con su esposa y su pequeña empresa de ingeniería parecía relativamente normal. Pero su negocio pudo haber sido una fachada para ayudar a numerosos nazis a escapar a España o América Latina. Lo que hace que sea aún más interesante que Skorzeny se convirtiera en asesino a sueldo de Israel 10 años después. Una noche de 1962, dos agentes del Mossad, que se hacían pasar por pareja, se hicieron amigos de Skorzeny y su esposa en un bar español. Pero Skorzeny no era tonto y los atrajo de regreso a su casa, donde los apuntó con un arma. Él dijo: «Sé quién eres y sé por qué estás aquí. Eres Mossad y has venido a matarme, pero no te lo voy a permitir». Los agentes dijeron que tenía razón a medias. No querían matarlo, pero querían reclutarlo. Israel quería detener el programa de misiles de Egipto y vieron a Skorzeny como la persona correcta para hacerlo. Después de tensas negociaciones a punta de pistola, Skorzeny aceptó solo si el Mossad eliminaba su nombre de la lista de blancos de Israel. Al parecer, el Mossad intentó convencer al cazador de nazis Simon Wiesenthal de que eliminara el nombre de Skorzeny de su lista, pero él se negó. Entonces, Mossad le presentó a Skorzeny una carta falsificada de Wiesenthal aceptando sus términos. Convencido, Skorzeny se puso a trabajar. En Múnich, asesinó a Heinz Krug, uno de los principales ex-científicos que trabajaban en el proyecto de misiles. En Egipto, envió un paquete explosivo que mató a 5 egipcios en la fábrica 333, el sitio militar donde trabajaban los científicos. La intimidación funcionó, porque los científicos alemanes restantes se fueron a fines de 1963. Es difícil saber por qué Skorzeny decidió trabajar para el Mossad. Es poco probable que Skorzeny haya asesinado a científicos nazis solo para que se elimine su nombre de la lista de cazadores, especialmente desde que los aliados lo declararon desnazificado en ausencia en 1952. Algunos postulan que sintió pena por los accidentes de los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que fueran sus razones, se las llevó a la tumba. El 5 de julio de 1975, Otto Skorzeny murió a la edad de 67 años de cáncer de pulmón. Tuvo 2 funerales, uno en Madrid y el otro en la parcela de su familia en Viena. En ambos, recibió una despedida completa con los veteranos, dándole el saludo y cantando algunas de las canciones favoritas de Hitler. Esta fue la historia del comando favorito de Adolfo Hitler. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.